Empezamos con nuestra clase número 2 del intensivo de biología molecular y genética. Vamos a ver el tema regulación de la expresión génica y señalización celular. Bien, vamos a empezar con la regulación de la expresión génica a nivel pretranscripcional y transcripcional. Hacemos una introducción para poder, nivelar la base de conocimiento que tenemos en este curso, ¿no? Entonces, estructura básica de los genes. Una de las cosas más importantes, digamos así, que debemos conocer para poder entender de qué se trata la regulación de la expresión génica es la expresión génica convencional, ¿no? O sea, para entender su regulación entendemos qué es la expresión génica. Y para entender la expresión génica entendemos en un primer momento qué es el gen, cómo está compuesto. Un gen es una región del ADN que es capaz de ser expresada y a través de esa expresión nos permite obtener, por ejemplo, una molécula de ARN. Cuando este ARN se trata de un ARN mensajero, podemos obtener también una proteína. O sea, ese gen se codifica para un ARN mensajero, codifica entonces indirectamente para una proteína. ¿Ok? Bien, eso es muy importante, ¿no? Acá estamos adentro de la definición molecular de gen, ¿no? Después vamos a ver más adelante la definición desde el punto de vista de la genética clásica, pero en primer momento analizando la definición molecular, porque todavía estamos en clases que están enfocadas sobre todo en la biología molecular. Ahora bien, veamos cuáles son las partes de un gen. Fíjense que acá nosotros tenemos una imagen que nos muestra una región central a la cual llamamos de unidad transcripcional. Esta unidad transcripcional tiene la información que va a ser transcrita. Esta información está flanqueada por regiones que llamamos UTR, o sea, regiones no traducibles, ¿ok? Del inglés untranslated regions, algo así, más o menos, perdón por la pronuncia. Pero bueno, serían regiones no traducibles, 5' y 3', que van a ser codificadas además a nivel del ARN, producto del proceso de transcripción. Y vamos a ver que a ambos lados, digamos, río arriba y río abajo, ¿no? O sea, hacia el extremo 3' y hacia el extremo 5', digamos, claro, 5' por un lado, 3' por el otro, vemos componentes que son muy importantes para la regulación de la expresión génica. Como ya vamos a ver, uno de estos muy importante es el promotor, como podemos ver, que puede presentar en su interior la secuencia que llamamos de caja Tata o Tata Box, y que sirve para reclutamiento de moléculas que vamos a conocer en esa clase. Son los factores de transcripción basales o generales, los cuales reclutan, acoplan y activan la enzima ARN polimerasa 2, la cual se encarga de la transcripción de ARN mensajero, ¿no? Que es el modelo que vamos a tomar como base para entender el proceso de transcripción. Como vemos también, tanto río arriba como río abajo, podemos tener secuencias como son estas que vemos acá, potenciadores o silenciadores, que van a ser muy importantes en el contexto del reclutamiento de factores de transcripción específicos que pueden tener actividad, digamos, activadora o potenciadora o incluso represora, modulando la velocidad y la eficiencia del inicio del proceso de transcripción mediante mecanismos que vamos a conocer justamente en esa clase. Ahora bien, supongamos que estos componentes se unieron a sus respectivas regiones, un potenciador, a las secuencias potenciadoras o enhancers, los factores basales y la ARN polimerasa 2 en el promotor. Entonces hubo inicio, un proceso de transcripción. Ese proceso culmina con la producción de una molécula que llamamos de ARN mensajero transcripto primario. Esta molécula tendrá en su estructura una región que llamamos de 3', como vemos acá, ¿no? De este lado, no traducible, y una región 5' no traducible, las cuales flanquean la región codificante que va a estar compuesta por exones e intrones. Por exones e intrones. Los exones son los segmentos de ADN codificantes, ¿ok? Que tienen sentido codificante, ¿no? Propiamente dicho. Los intrones son regiones que se encuentran intercaladas con los exones y que mediante un fenómeno conocido como corte y empalme o splicing son eliminados para que los exones se puedan empalmar en secuencia y para que podamos obtener, en conjunto con otras modificaciones como las que vamos a describir en esa clase, una molécula de ARN mensajero maduro.
la cual puede posteriormente ser trasladada al citosol y llevar a cabo, en conjunto con una serie de otros componentes, el proceso de traducción, con lo cual nosotros obtendríamos finalmente un polipéptido, o una cadena polipeptídica, la cual va a tener una serie de aminoácidos de acuerdo a la información organizada en tripletes y pares de bases nitrogenadas del ARN mensajero maduro. Entonces, nosotros tenemos un gen, el gen tiene, como dijimos, una unidad transcripcional flanqueada por regiones 5' y 3' no traducibles y con regiones que codifican exones e intrones. Y tiene promotor y secuencias reguladoras adicionales, que pueden ser potenciadores, silenciadores, las cuales van a regular el inicio del proceso, el inicio y la eficiencia del proceso de transcripción. Una vez transcripto, obtenemos ARN mensajero transcripto primario, o como vemos acá, pre-ARN mensajero, el cual va a tener en su estructura secuencias 5' y 3' no traducibles, exones e intrones. Luego del procesamiento del ARN mensajero transcripto primario, que implica, entre otros procesos, el splicing o corte y empalme, se eliminan los intrones, se asocian los exones y obtenemos un ARN mensajero maduro. Luego viene el transporte del mismo al citosol, la traducción y la obtención de una cadena polipeptídica que, como dije y repito, contiene una secuencia de aminoácidos determinada por una secuencia de tripletes o codones presentes en el ARN mensajero maduro o transcripto secundario. ¿Está entendido eso? Sí. Eso es lo básico, digamos así, para poder continuar con la clase. Ya les voy aclarando un dato choice. En algunos exámenes preguntaron, por ejemplo, cuántos exones tendría un gen que posee un número determinado de intrones. Por ejemplo, si yo les digo, un gen posee 8 intrones, ¿cuántos exones posee entonces? ¿Tendrían que ser 8 también? No, no por lo siguiente. La región codificante, digamos así, ¿no?, arranca con exón y termina con exón. Eso hace con que haya siempre un exón más que un intrón. ¿Ok? Entonces, si hay 8 intrones, hay 9 exones. Si hay 9 exones, entonces hay 8 intrones. ¿Ok? Porque pueden preguntar al revés. Entonces, el dato que necesitan tener es que empezamos con exón y terminamos con exón. Por lo cual tenemos siempre un exón más que un intrón. ¿Ok? Y si quieren pensarlo como una fórmula, pueden pensar así: el número de exones es igual que el número de intrones más 1. ¿Y qué hacemos si queremos saber el número de intrones? Despejamos, ¿no? Entonces el número de intrones sería igual al número de exones menos 1. ¿Estamos? Ahora analicemos un poquito el flujo de información génica general. Nosotros partimos del ADN. No nos olvidemos que este suele estar asociado a proteínas, como las que están transformando la cromatina. Entonces nosotros partimos, de hecho, de la cromatina. Pero del ADN presente en esta cromatina, considerando el proceso de transcripción, que nos permite obtener un transcripto de ARN. Puede ser un ARN mensajero transcripto primario. En ese contexto, nosotros podríamos llevar a cabo una regulación transcripcional, ¿no es cierto? Luego, tenemos el procesamiento del transcripto primario para obtenimiento de un ARN mensajero maduro. En ese contexto, el punto posible de regulación sería el procesamiento del ARN. Luego, nosotros vamos a necesitar transportar este ARN mensajero hacia el citosol. El transporte también podría ser un punto posible de intervención, de regulación, marcando otro punto de relevancia dentro del control de la información, de la expresión de información génica. Luego, nosotros tenemos el ARN mensajero maduro en el citosol, el cual puede seguir distintos caminos. Puede ser inactivado y degradado, o puede ser traducido a una proteína. Acá tenemos otro punto de control, otros 2 puntos de control posibles, analizables. Ahora, ¿qué pasa si ya obtengo la proteína? Si el ADN logró expresarse y al cabo de todos esos procesos obtuvimos una proteína, ¿podemos hacer alguna cosa respecto de la proteína para poder contar con un punto adicional de control de la expresión génica? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque podemos, por un lado, regular la actividad de la proteína, de muchas proteínas, mediante modificaciones, digamos, bioquímicas ejercidas sobre las mismas, como ya vamos a ver en esa clase, o incluso podemos conducirla a la degradación mediante mecanismos específicos. Entonces, bueno, hay diversos pasos en los cuales se interviene en el control de la expresión génica. Nosotros tenemos que conocer pantallazo general y algunos mecanismos más importantes.
No, no, tiene puesta. Esta la buscaba jugando con esta. Ah, y la habrá agarrado y se le cayó. ¿Qué está haciendo? Escuché, estaba chocando la puerta. ¿Qué querías hacer? ¿Eh? ¿Dónde está la mamá que ya está?